¿Qué tal, amigos? Les habla Claudio Alpizar, aquí desde La Criollita, en el corazón de San José. Pensemos en voz alta. ¿Usted se ha puesto a pensar la importancia que en los últimos años le hemos estado dando al crecimiento económico? La importancia que tiene que un país genere riqueza y tenga una buena distribución. ¿Se ha puesto usted a pensar que los países que crecen porque tienen credibilidad a nivel mundial? ¿No cree usted que en los últimos tiempos en Costa Rica hemos estado haciendo algunas cosas que generan dudas sobre la formalidad del costarricense y de sus gobiernos? ¿No cree usted que cuando tomamos decisiones sobre grandes obras, sobre mega obras, de repente cuando las boicoteamos, por X motivo, por el que sea, el país pierde credibilidad? Hay que ponerle atención al tema, porque si Costa Rica sí quiere seguir creciendo a nivel internacional económicamente, para también hacer una buena distribución, va a requerir sin duda retomar la credibilidad que pareciera que en los últimos años la ha estado desperdigando. Ya regresamos. Aquí de nuevo en La Criollita. Hoy tenemos dos invitados. Ella es una mujer profesional en administración, con maestría en temas fiscales, que inclusive en algún momento fue candidata a la vicepresidencia de la República y que hoy se representa como la mujer que dirige las exportaciones en nuestro país. Es la directora de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Me refiero a Mónica Zainini. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mónica? Bien. ¿Cómo le va? Bien, por dicha. El otro invitado es ingeniero civil, trabajó muchos años en el MOP y tiene más de 10 años de ser el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Arquitectos de Costa Rica. Me refiero a don Olman Vargas. Bienvenido, Olman. Con estos dos personajes vamos a tener un día hoy en donde vamos a hablar sobre la credibilidad nacional y sobre infraestructura. Ya regresamos. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, el acelerada de Te Venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Yo les decía a ustedes en la presentación del programa la preocupación que uno siente en cuanto a la credibilidad del país a nivel externo y de la importancia que tiene el crecimiento económico. Entonces, desde esa perspectiva, seguramente ustedes me van a comprender por qué invité a Mónica como representante de los exportadores y por qué invité a don Olman como representante de los constructores o de la gente que tiene que ver con, más que los constructores, gente que tiene que ver con infraestructura. Hoy vamos a hacer un programa en donde vamos a tratar de tocar todos esos temas. En los últimos años se reconoce un crecimiento en la economía costarricense. Sin embargo, ese crecimiento que se da en la economía costarricense, que los números lo representan en la macroeconomía, al final de cuentas el ciudadano no lo percibe en el diario vivir. Hay algunos temas que los tienen sofocados al costarricense porque le dicen que el país crece y no lo percibe. Los exportadores piden cada día más garantías de lo que están haciendo porque tienen una gran carga de ese crecimiento nacional. Es un factor importante. Desde la perspectiva de la Cámara, hay algunos temas en que el Estado le esté debiendo a los exportadores para tener más fuerza, más realce? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Claudio, y mucho gusto compartir acá con don Olman también. Definitivamente, porque como bien lo estás planteando en la pregunta,
el sector exportador fue retado hace más de 20 años, ¿verdad? Y se nos dijo, ustedes son los encargados del crecimiento económico de Costa Rica, ¿verdad? Ustedes tienen que lanzarse a conquistar los mercados internacionales, a elevar sus niveles de productividad, a ser más competitivos y a jugar en las grandes ligas para que Costa Rica pueda crecer, ¿verdad? Y pueda desarrollarse, ¿verdad? Sin embargo, en esa estrategia de apertura comercial, de tener una economía abierta, de atracción de la inversión extranjera a través de algunas variables que Costa Rica tradicionalmente ha tenido y otras que se han venido agregando con los años, se ha dejado abandonada una tarea interna, ¿verdad? Y ahí es donde vemos una ausencia de un Estado eficiente, de un Estado eficaz que facilite, porque no es que le dé al empresario, el empresario per se, o el sector exportador, el sector privado per se, sabe los retos que tiene que enfrentar, ¿verdad? Es un empresario, el empresario costarricense es un empresario que aprovecha las oportunidades, que sabe cómo es valiente exactamente, es muy dinámico, se tira al agua con temas de innovación, ¿verdad? Tan es así que Costa Rica está posicionada a nivel internacional en ciertos temas de innovación y que nadie creería que eso viene de un país tan pequeño como nosotros y una economía tan pequeña como la nuestra. Y por eso la demanda no está por parte, digamos, o más bien la ausencia de esos retos que todavía nos faltan no está por parte del sector privado, sino, como vos bien lo planteas, por parte del Estado. Por ejemplo, un tema trascendental y que vos has venido abarcándolo en programas anteriores es el tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque Costa Rica se quedó exactamente con la misma infraestructura que teníamos hace 20 o 30 años, sobre todo aquella infraestructura que impacta el tema de intercambio comercial y de comercio internacional, ¿verdad? Que no solamente es toda una red vial competitiva donde ya no da abasto con los carros que circulan, y aquí don Olman sabrá más de esos datos, me imagino, pero sino con el tema de puertos, infraestructura en puestos fronterizos, ¿verdad? Incluso equipamiento para los puertos y para todo lo que es el tema de los escáneres, ¿verdad? Para agilizar los tiempos de espera de los contenedores a la hora de traspasar nuestras fronteras. Todo eso quedó rezagado, ¿verdad? Y empezamos con el debate, ¿verdad? De que si el MOB construye o no construye, que si por concesión, que si por contratación administrativa. Que son unos temas que quiero que ahora veamos. Exacto, entonces creo que no ha habido un acuerdo nacional clarísimo con una directriz o con que todos los sectores estemos de acuerdo en qué es lo que necesitamos y que queremos como país en los próximos años, ¿verdad? Para poder responder eficientemente, digamos, a esa demanda de los mercados internacionales. Y lo peor de todo es que pareciera que estamos de acuerdo. Cuando hablamos, todos estamos de acuerdo y hablamos de los mismos temas. En el momento de la praxis es donde pareciera que no logramos ponernos de acuerdo. Pocos colegios, don Olman, tienen el privilegio o la responsabilidad tan grande como el Colegio de Ingenieros. No es como otros colegios que nada más se preocupan un poco por cobrar las cuotas y verificar si sus asociados están al día, sino que constantemente nosotros vemos cómo los participan en el Estado, en el gobierno, en los diferentes proyectos que salen a nivel nacional. Me imagino que el colegio hace investigaciones en relación a lo que hablaba doña Mónica. ¿En dónde está el lodazal para que ese tema de la infraestructura nos tenga atrasados? Yo creo que más de 20 años, yo creo que unos 30 años podemos andar atrasados. Sí, bueno, muy buenas noches, y definitivamente nosotros como organización hacemos un esfuerzo para tratar de dar un aporte especial. Somos una organización de la sociedad civil como colegio profesional y entendemos nuestra responsabilidad no solo en lo que es la función básica del control o la regulación del ejercicio profesional, sino también en lo que es la proyección a la comunidad y la responsabilidad que tenemos con la sociedad a la que se sirve. En ese sentido, hay toda una política establecida en el colegio ya desde hace varios años, liderada por una junta directiva que fue muy visionaria hace 10 años y que estableció la necesidad de tener que estarse proyectando y comentando todos los problemas que a nivel de la comunidad se tienen en materia de ingeniería y en materia de arquitectura. Y básicamente lo hemos hecho buscando primero una gran credibilidad en el sentido de que nosotros no salimos a dar una declaración si no tenemos un estudio de sustento. En atención a lo que usted preguntaba, sí realizamos toda una serie de investigaciones internas, tenemos contacto con muchos de nuestros profesionales que están en diferentes áreas. ¿Pero se adelantan o salen a investigar cuando ya está el berenjenal en algún tema? Pues nos pasan las dos cosas. Siempre quisiéramos adelantarnos, ¿verdad? Y han sucedido casos donde lo hemos logrado y hemos salido a llamar la atención sobre problemas que
sentimos se van a venir y que efectivamente después se vinieron. Pero también no podemos dejar de reconocer que a veces hemos tenido que ser reactivos ante situaciones que se presentaron y que uno no esperaba que se dieran de una determinada manera, y después cuando se dan de una manera que no es la correcta. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el caso de la trocha, hemos tenido que salir de una manera reactiva a hacer una serie de señalamientos al respecto. Pero bueno, en atención ya a la pregunta más de fondo sobre qué es lo que está fallando, muchas cosas. Hay un problema que es estructural del Estado costarricense. Como bien decía Mónica ahora, hace falta un proceso de concertación nacional, donde los diferentes grupos nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. Eso que usted decía de que en general estamos de acuerdo cuando conversamos, pero en la realidad, operativamente, nosotros no logramos revertir en la realidad ese tipo de acuerdos. Específicamente con la red vial y en atención a lo que es, digamos, un proceso de competitividad como país a nivel de los procesos de exportación de nuestros productos y nuestros servicios, uno piensa que lo que estamos es manejando una red que en este momento es funcional, pero no es eficiente, ¿verdad? Es funcional apenas para cumplir con lo mínimo básico, pero ni siquiera tenemos una atención específica o prioritaria, por ejemplo, sobre la red vial fundamental. Y uno pensaría que la red vial fundamental es muy sencilla, son dos ejes básicos de desarrollo, los que hay entre las dos fronteras y los que hay entre los dos puertos. Esa es, por ejemplo, una red vial que debería ser primaria, que debería estar atendida con proyectos de ampliación y ¿cómo se llama? Y con una operación de primera magnitud, porque por ahí pasa prácticamente el 80% del desarrollo socioeconómico del país. Es una red neurálgica. Si nos falla un puente en esa red es un caos, como ya hemos visto. Si nos falla un sector de una carretera porque se hundió o hay problemas o lo que sea, es un caos para el país. Entonces esa red debería estar atendida con una prioridad altísima. Y usted ve que en determinado momento se definen proyectos por cualquier otra parte del país y la red principal no está sin atender. O en sectores como en el sur, por ejemplo, donde no solo está sin atender, sino está en un estado de deterioro absoluto, ¿verdad? Entonces a uno a veces le cuesta entender cómo a nivel del gobierno central, y no me refiero a este gobierno, sino a muchos gobiernos hacia atrás, les ha faltado la planificación básica, ¿verdad? La planificación que incluya los intereses del país como tal, para establecer así las prioridades y poder entonces cumplir a cabalidad con los objetivos a los que se pretende llegar. Pero desgraciadamente hay una planificación muy mala, no hay una atención de los problemas. Ya no solo estamos hablando de la infraestructura, sino entonces estamos hablando también de los puertos, de las fronteras. Nuestras fronteras dan lástima, ¿verdad? Incluso los países centroamericanos van avanzando y uno ve que van habiendo mejoras importantes, ¿verdad? Cuando hace 20, 30 años todos estaban muy detrás de nosotros, ahora nosotros estamos todos detrás de ellos, y uno no entiende por qué se da este proceso de deterioro, y cuesta llegar a nivel de los órganos del Estado y de los órganos de proceso político como la Asamblea Legislativa, cuesta llegar a acuerdos que permitan que la cosa vaya caminando en el sentido que debe darse. Usted tiene las dos vivencias, porque estuvo muchos años en el MOP y ahora está dirigiendo desde el factor ejecutivo al colegio. Leía por ahí una posición suya donde usted decía de que no existía en el MOP capacidad de manejar empréstitos. Y entonces, si el MOP no tiene capacidad de manejar los préstamos, los dineros que el país, por respeto o por reconocimiento internacional o por credibilidad se le dan, mucho menos tiene capacidad para desarrollar esas mega infraestructuras a las que hacía referencia doña Mónica. Es casi imposible entonces que nosotros contemos con un MOP para desarrollar obras de esa magnitud que usted habla. Sí, usted hace una pregunta muy importante, ¿verdad? La pregunta de los 50.000. Antes de que la conteste, un brindis. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Un gusto estar por acá. Le pregunto porque ese es el gran tema. Yo veo que el ciudadano quiere que el MOP lo haga todo, pero basta ir a las oficinas del MOP para darse cuenta de que ahí no hay capacidad para hacer lo que el ciudadano quiere. Sí, hay necesariamente una necesidad de reestructurar el esquema MOP-CONAVI, ¿verdad? Y hablemos un poco de las dos instituciones, porque el CONAVI, que fue una gran oportunidad que se tuvo y que se ha perdido lamentablemente, de las que a nosotros más nos duele, porque es una legislación relativamente reciente, de hace 12, 13 años, que pudo haberse convertido en una institución moderna que trabajara y manejara los proyectos de una manera completamente diferente a lo que había sido tradicional en el esquema del ministerio, y que más bien ha terminado convirtiéndose en una institución igual al MOP, o tal vez hasta peor, con los mismos errores y con una falta de gestión administrativa enorme.
Específicamente con los empréstitos, este es un momento muy particular. El país tiene empréstitos para desarrollo de obra vial nueva como no se tenían desde hace muchísimos años. Pero definitivamente no hay ni en el MOP ni en el CONAVI la capacidad de gestión administrativa para llevar adelante esos proyectos. Entonces hay que reestructurar necesariamente para poder enfrentar el reto de tener esos dineros y no poder ejecutarlos de manera adecuada. No, es importante aclarar porque para el televidente tal vez algunos ya lo saben o ya lo comprenden, pero hay otros que no lo entienden. El empréstito son préstamos que le dan al país, otras organizaciones, otros países, y que desde el momento en que le apartan a uno la platica, le empiezan a cobrar intereses. Si el país dura 20 años en ejecutar esos empréstitos, no es que la plata la dejan ahí los bancos o los organismos internacionales durmiendo, no, empieza a pagarse los intereses porque esa plata está apartada para Costa Rica. Y si no tenemos capacidad de ejecución, estamos mal. En ese tema, ¿qué se cuestiona la Cámara? Don Claudio, voy a volver a un tema con el que vos arrancaste, y es el tema de la credibilidad, porque don Olman nos pone en la mesa un tema importantísimo. ¿Es un problema de recursos? No, ¿verdad? Institucionalidad, bueno, se creó el CONAVI con la idea de que pudiese solventar el tema tal vez de la institucionalidad, donde incluso el CONAVI está formado por representantes públicos y privados, ¿verdad? Entonces es un tema de gestión, pero volvamos al tema de la credibilidad y el tema, y qué es lo que en Cadesco vemos, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo del puerto Limón-Moín, ¿verdad? Recientemente los medios nos han informado con el tema del estudio de impacto ambiental de la terminal de contenedores y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente se escandaliza que hay impacto ambiental si obviamente tiene que haber impacto ambiental? O sea, mentira que no va a haber impacto ambiental, precisamente para eso se pide el estudio y para eso se pide la propuesta o el estudio de mitigarlo. Exacto, sí. Para mitigarlo. Hubo impacto ambiental con el túnel del Surquí, hubo impacto ambiental con el actual puerto que tenemos funcionando, o sea, siempre toda obra de infraestructura en Costa Rica y en el resto del mundo va a haber impacto ambiental. El tema es, como país nosotros, que hemos decidido ser un país verde, ¿verdad?, no liberacionista, sino un país ecológico, sí, y carbono neutralidad y todo lo demás. Tenemos que poner en una balanza ese costo-beneficio, ¿verdad? Y cómo vamos a distribuir en esa perfecta T que nos señalaba don Olman, ¿verdad? De una red, una cruz, exactamente. ¿Por qué se nos complica tanto? Si vemos obras de infraestructura en países como Japón, como Estados Unidos, obviamente países desarrollados, pero precisamente la semana pasada escuchaba en uno de los discursos de Obama en Florida, hablando del tema de reactivación económica y demás, que él priorizó el tema de infraestructura y lo pone como una necesidad para reactivar la economía de los Estados Unidos. Y ahí que pareciera que no hace falta nada. Exacto, y con las redes de infraestructura que tienen ellos decían, Obama decía, nos estamos quedando rezagados con respecto a Japón, con respecto a China, no podemos quedarnos obsoletos con nuestra red de infraestructura vial y de puertos. Imagínate, yo decía, bueno, mándenme todos esos puentes reciclados para Costa Rica, porque ellos ya están pensando en renovar toda esa red, pero Costa Rica se quedó anclada, o sea, es impresionante. Está mal. Exacto, ni siquiera el mantenimiento, exactamente, ni siquiera se ha dado el mantenimiento. Hace algunos meses tuvimos la presentación para el sector productivo de parte del MOB de todos los planes de desarrollo de infraestructura que tiene el MOB, o sea, ahí están todos los diseños, no sé cuántos años tendrá, está toda la parte de financiamiento. Pero por eso decía, quiero volver al tema de credibilidad, Claudio, porque es terrible lo que nos está pasando en este país. Antes de pasar a ese tema, porque yo también lo tengo como prioridad, creo que es importante pensar en el ranking. Yo no sé si usted maneja otro, Mónica, pero yo estaba viendo que en el ranking latinoamericano de infraestructura, que salió desde los 144 países en el mundo, nosotros estamos en el 95 por la calidad de nuestra infraestructura. Y cuando es solo de carreteras, estamos en el lugar número 52. O sea, estamos en posiciones que son dramáticas. En esa perspectiva, Olman, ¿qué podríamos esperar nosotros? ¿Qué reacción podríamos tener si el panorama que usted nos planteaba en relación al MOP es claro? Ahí no hay posibilidades. Yo oigo a los ciudadanos, a los movimientos sociales, a los sindicatos pidiendo a gritos que el MOP valga. No hay dinero. El dinero que tiene Costa Rica
para esos empréstitos es para infraestructura, así fue pedido exactamente para eso. Y el presupuesto nacional, Costa Rica tendrá que invertirlo en educación, en salud, que también por ahí la infraestructura anda bien malita y hay que invertirle más, y en seguridad. Pero en el tema de la infraestructura, yo no veo posibilidades de que nosotros podamos avanzar en ese ranking si no hacemos cambios rápidos y necesarios. Sí, definitivamente hay que establecer, digamos, un proceso muy diferente a lo que ha sido hasta ahora. Uno podría pensar que el proceso, aunque es complejo, no debe ser tan difícil, pero sí exige de una fortaleza como Estado. Debe venir una directriz general del máximo nivel, en este caso de la Presidencia de la República, y debe de venir también el compromiso de una serie de instituciones involucradas para llevar adelante este proceso. Si no es la competencia que boicotea una licitación porque no la ganó, son los movimientos sociales, son los sindicatos. Yo dudaría, Claudio, de que se haya intentado, y le voy a dar un par de ejemplos para que usted vea que a lo mejor no es tan así. Probablemente si revisamos los últimos 7, 8 gobiernos, en todos, absolutamente en todos, ha habido al menos 2 ministros o ministras de transportes, de obras públicas y transportes. No ha habido uno solo en que haya durado un ministro los 4 años, y en algunos ha habido hasta 3. Eso quiere decir, si sacamos un promedio, que un ministro con costos alcanza los 2 años, y el cambio de un ministro en una organización como el ministerio significa el cambio de viceministros de algunos de los mandos medios, y entonces no hay una línea de trabajo, pongámosle limón a esa herida. En un gobierno de 8 años de Liberación Nacional, ¿cuántos ministros hemos tenido de transportes? ¿No se supone que debería haber una continuidad, al menos en el mismo partido? No, definitivamente no la ha habido, es un proceso muy complejo, y además han venido ministros o ministras incluso con formaciones muy diferentes en la parte técnica, y lo digo porque realmente nosotros como colegio así lo pensamos. Siempre decimos, nadie se imaginaría un ingeniero civil en el Ministerio de Salud, nadie se imaginaría un arquitecto en el Ministerio de Justicia, pero mucha gente sí se imagina profesionales de otras áreas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y uno dice, ¿por qué? Si es lo mismo. Hay que tener una competencia técnica en la materia para que un ministro, un político, pueda tomar las decisiones adecuadas. Obviamente debe tener su grupo de trabajo también, y habilidades políticas, pero el ministro de Transportes se ha terminado viendo como un botín político, ¿verdad? Porque tiene mucha proyección, porque va a las comunidades, porque puede ofrecer cosas, y ha perdido en realidad la línea de lo que es una planificación a largo plazo, de lo que es hacer las cosas de manera ordenada, y de lo que es tener una serie de proyectos país que, independientemente del gobierno de turno que vaya llegando, los proyectos se van desarrollando en el tiempo. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Batean la bola en el 45, cae en el aro en el 46, es golpeada de revés en el 47, la atrapan en el 48 y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Credibilidad. Yo reviso, y voy a poner 2 ejemplos. Reviso quién es APM Terminales y encuentro que es una empresa reconocidísima a nivel internacional en cuestiones de puertos. Reviso quién es Constructora OAS y me encuentro que la Constructora OAS es la tercera constructora de Brasil. Estas compañías se animan a venir a Costa Rica. Siguen todo el proceso, Contraloría, CETENA, todo lo que les piden, siguen todo el proceso que corresponde. Cuando ya está aprobado,
empiezan otros nuevos conflictos. La credibilidad de Costa Rica a nivel internacional empieza a ser golpeada porque si queremos inversión privada, inversión extranjera, no la vamos a tener si nosotros seguimos poniéndole cada vez que una empresa de esta serie viene y hace todo un trámite y se le boicotea. En septiembre, o sea, el próximo mes, estaría iniciando, debería ser así, la construcción de ese muelle que debería estar construyendo APM Terminales. Y en el mismo mes de septiembre arrancaba OAS construyendo una carretera para cumplir con algunas de las cosas de esa cruz que usted nos decía de frontera a frontera y de mar a mar. Y ahí están. Los sindicatos no quieren, con un muelle que ha sido ineficiente hasta el máximo, una carretera hacia Interamericana que da pena llamarla Interamericana, porque es parte de toda esa carretera que debería ser desde Chile, de Punta Arenas hasta Alaska, y yo creo que una de las partes más malas debe ser la nuestra. ¿Por qué se sigue animando el empresario internacional a Costa Rica? La credibilidad, sí, el sistema político es estable y me animo a ir, no me va a pasar lo que me pasa en Bolivia, no me va a pasar lo que me pasa en Venezuela, pero también yo voy, invierto y es un negocio. Si yo no puedo arrancar, estoy con gastos permanentes. ¿Cómo hacen? Porque los exportadores, muchos me imagino de la Cámara, son extranjeros. Mira, ese es un tema neurálgico, como hablábamos anteriormente. ¿Por qué se animan? Bueno, yo me imagino si yo estuviera en el sector de inversiones y fuera una empresa con esta experiencia y este capital y esos años ya de expertise en tema de desarrollo de infraestructura en el mundo, por supuesto que Costa Rica sería un semáforo ahí encendido porque hay mucho que desarrollar en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es un país donde se sabe que hay un rezago en infraestructura y hay inversiones que hacer y hay proyectos que están planteados y están planteados para que sea mediante la figura de la concesión de obra pública. Pero ¿qué es lo que está pasando con lo que vos señalabas? Cuando hay un contrato, y muy bien lo decís, y a veces el pueblo de Costa Rica, Claudio, yo aprovecho este programa tuyo para hacer ese llamado, la gente tiene que entender que en un contrato de concesión de obra pública el privado está ahí sentado porque le genera una utilidad y una ganancia. Sí, no lo viene a hacer por caridad. Exacto, entonces entendamos ese punto, él está sentado ahí, obviamente dentro del marco jurídico que nosotros como un país soberano vamos a plantear, y ahí viene la otra contraparte, pero el empresario nacional o extranjero que se siente a negociar un contrato de obra pública va a velar por sus intereses, ¿verdad? Eso tengámoslo claro, ¿verdad? Somos nosotros, país, gobierno, Estado, como contraparte de ese contrato que vamos a ser vigilantes desde el diseño del cartel de licitación, ¿verdad? Por ejemplo, una crítica a la carretera 27, que la tenemos ahí, yo la uso y la gente cree que entonces como uno la usa no debería criticarla, pero claro, es una maravilla ahora para los que viajamos mucho a Guanacaste. País de ciegos, el tuerto es rey, eso es. Exacto, pero yo no quiero ser mediocre en decir que esa es la gran carretera que nosotros nos merecemos. ¿Por qué? Porque no se actualizaron los planos, ¿verdad? No sé, o sea, hubieron un montón de errores y que el colegio incluso los ha señalado en su momento, que no deberíamos aceptarlo como país, pero entonces por eso yo ahí pongo la contraparte y el tema de credibilidad. ¿Quién nos representa en esa mesa de negociación de un contrato? Desde el diseño, ¿verdad? ¿Qué entidades intervienen en el diseño de un cartel de licitación, en la estructura financiera de esa obra, que fue lo que nos pasó con OAS, ¿verdad? En la estructura financiera de esa obra. A mí me parece que, por ejemplo, con OAS nunca se explicó con claridad todas esas intersecciones que tenían que hacerse, por ejemplo. O sea, siento que hubo mal manejo de la comunicación y de la información, ¿verdad? Y de hecho... Pero eso le corresponde al gobierno, porque si una empresa viene y se mete en la comunicación política, lo primero que la gente va a decir, está tratando de jalar agua para sus molinos. Claro. Eso le corresponde, lo que usted decía ahora, en el tema, en la intervención anterior. ¿Quién está dirigiendo ese gran proyecto nacional con credibilidad, como lo decía Mónica, y con un horizonte claro? Y ahí hay que volver necesariamente al tema de los problemas estructurales del Estado. Y ponemos el ejemplo de las concesiones, es probablemente uno de los ejemplos más claros.
El proceso de concesiones es un proceso muy interesante y es una opción para este país, y es la posición del colegio, y nosotros hemos sido muy claros en ese tipo de sentidos, pero bien hecho. ¿Y cuál es uno de los problemas que tenemos? En este momento el Consejo de Concesiones en realidad es un cascarón, es una estructura muy pequeña, muy débil, que ni siquiera tiene un presupuesto propio. Y debería existir. El CONAVI incluso es el que financia una serie de funcionarios. Como colegio no, la Federación de Colegios Profesionales es quien tiene una representación en el Consejo de Concesiones. Pero el punto es, esa es una estructura muy débil que tiene que hacer frente a proyectos de gran envergadura, a empresas muy importantes que tienen todas unas estructuras muy fuertes de asesores técnicos, legales, etcétera. Y entonces al final la empresa termina pidiendo, ahora dicen que en pedir no hay engaño, y si el gobierno en una posición muy débil le termina diciendo que sí a todo, o permitiendo la firma de contratos con una gran cantidad de deficiencias, entonces el proceso se revierte y se dan todos los problemas que se han presentado. Necesariamente el Consejo de Concesiones debe reestructurarse, debe ser una entidad fuerte, debe ser una entidad que tenga el músculo técnico y legal necesario para administrar la envergadura de proyectos que manejan. Pero mientras tenga el esquema que tiene actualmente, no tiene la capacidad para enfrentar proyectos de ese nivel. Sí, pero entonces las empresas, vuelvo al tema, la credibilidad. Yo me ponía a analizar los dos casos y encontraba que ambas concesiones son por 30 años. En una se iba a invertir más de 1.000 millones, en el caso de dólares estoy hablando, en el caso de APM Terminales. En OASE era alrededor de 400, 500 millones de dólares que se iban a invertir. Usted decía antes que no tenemos capacidad para ejecutar, para manejar empréstitos. Por otro lado, no tenemos recursos tampoco para desarrollar. Y entonces, en un ambiente extraño, algo que debió haber sido negociado como un tema de un peaje, por ejemplo, o el tema de qué sé yo no sé gran cosa de las grúas en los muelles, pero me imagino que se puede negociar también los temas de los cobros que se van a hacer. Sencillamente se corta de raíz toda la posibilidad de que el costarricense tenga una carretera decente hacia el norte del país, o que tenga un muelle y no arranca. Yo creo que estamos jugando con fuego. El costarricense no se ha dado cuenta, alguna gente, de que esto nos puede llevar a demandas internacionales de millones de dólares. Y a lo mejor terminamos pagando el valor de esa carretera y el valor de ese muelle en un juicio, y sin contar con la carretera y sin contar con el muelle. O sea, las autoridades políticas nuestras y los grupos de interés, de presión, yo creo que están actuando también con un grado de irresponsabilidad, Mónica. Bueno, me parece interesantísimo lo que acabas de decir, porque yo me pongo a preguntar el tema de APM, que para nosotros, el sector exportador, que ha venido pidiendo esa modernización de los puertos, esa competencia, porque hemos pedido desde hace más de 10 años que se invierta en la modernización de Habdeba, ¿verdad? Que se le abriera la posibilidad a Habdeba de poder agregar equipos y grúas al funcionamiento del puerto por donde pasa actualmente, y es nuestro principal puerto de intercambio comercial, más del 80% de nuestras exportaciones e importaciones. Pero también estamos de acuerdo con el tema de la concesión, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado, Claudio? Vos sabés que por donde va a pasar una carretera para acceder a ese nuevo puerto y donde se va a hacer todo el desarrollo o el plan que se tiene pensado para el desarrollo de ese terminal de contenedores en Moí, hay un manto, ¿verdad? Se tocan ciertas áreas sensibles, y adicionalmente están los terrenos de ICT, ¿verdad? Donde hay que hacer expropiaciones, y hay gente ahí que ha vivido por años, pero el gobierno no se ha acercado. ¿Quiénes son los que se han acercado? De estos grupos, ¿verdad? Estos grupos que les interesa hacer... que venden desinformación. Exactamente, entonces ahí yo no culpo a esta gente, porque yo digo, si no está la voz que debería defender el proyecto y que debería ser la primer voz que esté ahí negociando con esa gente, diciéndole, vea, tenemos que trasladarlo, pero usted, señora, que tiene 30 años de vivir aquí, que no tiene recursos, vamos a darle su bono de vivienda en este otro lugar. O sea, hay que resolverle la vida a esas personas, porque es un proyecto de interés país, ¿verdad? Pero simplemente hay ausencia. Y eso que no te estoy sumando, cuando hablamos del tema de credibilidad, yo no me canso de decir el tema de Limón Ciudad Puerto, porque entonces si vos vas a Limón, ¿cómo pretendés vos convencer a los sindicatos, a los ambientalistas, a las asociaciones que están preocupadas por el desarrollo de la zona, y convencerlos de que este proyecto les va a generar empleo? Muchísimas gracias. Que este proyecto les va a generar empleo, desarrollo, mejores condiciones, que va a ser de impacto no solamente para la comunidad, sino para la economía nacional, porque así es, Costa Rica no tiene
ninguno de los puertos que tiene funcionando un verdadero desarrollo logístico, una terminal logística como hay en otros países del mundo que exportan incluso menos de lo que nosotros exportamos. Claudia, es que ahí es donde yo digo que es impresionante lo que el sector exportador hace con las condiciones que tenemos, que así que imagínate si tuviésemos otro tipo de condiciones. Pero ahí estoy de acuerdo con don Olman, que el problema ha estado en esa credibilidad, esa gestión y ese liderazgo por parte del Estado, del gobierno, la autoridad, llámese ministro de Obras Públicas o Transporte, que esté a cargo de esa concesión y que deba fiscalizar, que deba, bueno, el tema del Consejo Nacional de Concesiones, me encantó como les puso don Olman, porque es exactamente de que te estás sentando a negociar David contra Goliat, y no porque la empresa quiera venir a hacernos daño, es porque obviamente donde alguien no defiende sus intereses, que incluso prácticamente le dice, diséñeme usted cómo quiere que yo lo controle, de ahí, ¿verdad? Entonces ahí el país tiene que aceptar que tenemos esa enorme debilidad, pero igualmente de la otra parte tenemos que aceptar que el MOB no puede desarrollar el 100% de la infraestructura. Tal vez ahí hacer un pequeño comentario, Claudio. Yo no pensaría que son exactamente iguales el caso de APM Terminals y el caso de la concesión de la carretera San Ramón. Me parece que tiene mucho más posibilidades de éxito el caso de APM Terminals, a pesar de que pueda llevar algunos atrasos por procesos de permisos y estudios de impacto ambiental y todo eso. Me parece que es un proceso que está mejor llevado, probablemente con la misma falta de comunicación que se requiere, pero es un proceso que está mejor llevado y que aparte es una absoluta necesidad de la modernización de nuestros puertos. En el caso de la carretera de San Ramón hay que recordar que, por ejemplo, se le vendió a la sociedad un proyecto durante 10 años, se le dijo que iba a ser de una determinada manera y bueno, se atrasaba porque una empresa no funcionaba, la otra tampoco, pero al final, en el momento en que se define ya finalmente la empresa que lo va a hacer, se cambian completamente las reglas del juego. Y no solo se cambian a nivel, digamos, de la cesión y el contrato que se generaliza, sino que los costos uno los revisa y por algún lado no sirve. Pero eso es interesante porque la semana pasada, o hace 15 días, tenía yo a Luis Loría de la NAME acá. Y cuando yo reviso y veo el contrato, había un contrato por cierta cantidad que se había comprometido OAS a desarrollar. Y vienen y le piden a una compañía extranjera que la carretera tiene que ser diferente, que cada 5 años tienen que recarpetearla totalmente de punta a punta, que tienen que de entregarla tal y como la recibieron al final. Todo eso me parece perfecto. Pero usted es el ingeniero, todo eso también encarece una obra. Y si nosotros empezamos desde la NAME, que yo estoy de acuerdo, como decía Mónica, que no nos debemos conformar con carreteras de mala calidad, también tenemos que entender que cuando empezamos a pedir gustos, también las cosas empiezan a variar de valor. Digamos, ¿verdad? Como concepto lo que usted dice es cierto, pero hay que recordar una cosa, y en ingeniería es una ventaja, y es que los costos se pueden estimar y proyectar con gran precisión. Entonces es cierto, usted puede decirme, bueno, es que se están pidiendo o se le pidieron una serie de condiciones con un rendimiento mucho mejor que los que estaban en el cartel original, eso es cierto, pero usted los puede estimar y usted sabe perfectamente que no llegaban a los montos que finalmente se estaban estableciendo para el contrato. Yo le pregunté exactamente eso a la gente de la NAME y me dijeron que ellos no se metían en eso, que cuánto se elevaba el costo, que ellos nada más pedían las normas de calidad que tenían establecidas. ¿Quién define cuánto se vale? En realidad el Consejo ahí estaba trabajando con un contrato que se había firmado 10 años y entonces lo que hicieron fue actualizar costos desde hace 10 años hasta ahora mediante unas metodologías que uno podría discutir y en realidad lo que se necesitaba era un replanteamiento del proyecto completamente, porque no era lo mismo la necesidad de hace 10 años a la necesidad de ahora. Y ese replanteamiento lo que se hizo fue decirle a la empresa que lo hiciera, la empresa fue la que lo propuso y como muy bien decía Mónica, simplemente el gobierno termina diciendo que sí, cuando en realidad las condiciones debieron de haber sido otras. Pero todo es parte de esa falta, digamos, de fortaleza que tiene en este momento el Estado costarricense para enfrentar ese tipo de proyectos. Y ahí es donde se hace absolutamente necesario, y pensando que viene un nuevo gobierno, ¿verdad? Ya muy pronto, en unos pocos meses, en que el enfrentamiento que se dé a todo el tema de la infraestructura tiene que ser completamente diferente de lo que se ha hecho en los últimos años hasta ahora. Hay que cambiar la manera de enfrentar ese problema. Pero en ese problema de OAS y de APM Terminales, es que siempre se me viene el nombre de una emisora de radio en lugar de APM Terminales, cuando ellos invierten, hacen sus planteamientos, el gobierno les dice sí o no al costo que ponen y los contratos van a la Contraloría General de la República. Yo no creo que una compañía como
la de terminales en el muelle, vaya a empezar a invertir, a poner oficinas de administrativas para desarrollar, si no tiene ya un visto bueno, eso le da seguridad. No creo que la empresa OAS vaya a pagarle 30 millones a los españoles que estaban anteriormente, si antes la Contraloría no ha avalado ese proyecto. Entonces, vuelvo al tema, ahora Mónica lo planteaba extraordinario. El problema es que las empresas serias vienen a este país y el enmarañamiento se da en nuestro Estado. Pero la credibilidad nacional en ese ranking que hablábamos ahora de infraestructura, que estamos muy mal, pero también hay otros rankings que se hacen, y usted se los conocerá mejor que yo, que son de seguridad de inversión en un país. ¿No nos estará afectando eso a nosotros? Sí, por supuesto que la imagen país está quedando muy desprestigiada, porque la gente afuera nada más se mide el nivel de efectividad de una inversión, ¿verdad? El nivel, por ejemplo, de que si yo pacté bajo un marco jurídico, bajo un contrato, con los lineamientos, incluso el respaldo de la firma del representante de un Estado, yo voy a tener los resultados sobre eso. Y se presenta, como bien lo estás planteando, pareciera que es de forma al revés, o sea, yo le digo que sí a la empresa, le digo que sí, diseñe todos sus planes de inversión, pero después empiezo a meterle piedras en el camino, ¿verdad? Entonces, para mí está estructurado de forma al revés, porque ¿cómo es posible, por ejemplo, en el tema de APM, que al final del proceso esté pendiendo de un hilo el tema de los permisos de impacto ambiental, ¿verdad? La inversión está pendiendo de un hilo por el tema de los permisos de SETENA. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Cuánto el país ha perdido en todo ese proceso para llegar al final y que esté dependiendo de esos permisos de impacto ambiental, cómo eso no se previó anteriormente, ¿verdad? Y si es que hay que desarrollarlo en otro lado donde el impacto sea menor, cómo esos estudios no se hicieron previamente, ¿verdad? Sino que se espera hasta que ya la empresa... Algo parece que es obvio. Exactamente, algo que pareciera que es obvio. Porque en estos días oía yo también, ahora que usted decía que es muy fácil desde el punto de vista de las ingenierías definir costos. Yo siento que a veces también jugamos con el ciudadano. Se le dice que 4.000 colones era mucho por un peaje y de repente yo vi en televisión a unos ingenieros del MOB diciendo que con 100 colones en un peaje se podía desarrollar esa carretera. A mí se me paraba el pelo, que eso pueda ser posible, que le digan a la gente eso cuando eso uno sabe que no es cierto. Por otro lado, veía que la empresa cobró 460 millones y ahora oigo a la gente del Foro de Occidente diciendo que con 200 millones de dólares se hace esa carretera. Yo creo que aquí los extremos se exceden, ¿verdad? En algunos casos suena mucho, pero en otros casos yo creo que también queremos jugar con que con cualquier cosa se hacen esas inversiones que son mega inversiones. Sí, vea, le voy a decir una cosa específicamente con los costos de la carretera a San Ramón. En realidad, mientras no existan unos planos definitivos, nadie puede estimar el costo verdadero. Y en este momento no existen unos planos definitivos. Si se le había pedido a la empresa que presentara una serie de rediseños, si la empresa había pedido un tiempo de 6 meses, que después quedó involucrado en este proceso y ni siquiera se presentaron. Entonces se definieron costos finales y se firmó un contrato cuando ni siquiera estaban los planos finales de lo que se iba a hacer. Es que ahí es donde nos hacemos las cosas al revés. Cuando nosotros salimos con el tema de la trocha, ¿qué fue lo primero que dijimos? Que se necesitaba haber tenido un diseño previo. En el diseño previo usted resuelve una serie de cosas, calcula los costos y después diseña la intervención y la construcción de la carretera. Pero cuando vos fuiste a la Asamblea Legislativa y planteas eso mismo, los diputados te vinieron encima y te quitaron toda la credibilidad sobre lo que estabas planteando. Alguna señora diputada en ese momento me dijo que es que yo no entendía que las zonas rurales en este país las carreteras se diseñaban tirando un burro y que la gente iba atrás del burro viendo la ruta. Cuando se llega a ese nivel de pensamiento, y se lo está diciendo usted una señora legisladora, uno dice, bueno, de verdad que hace falta cambiar muchas cosas en este país. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones.
Ahora, pensando en un punto de inflexión, porque igual, cuando uno se pone a revisar, cuando uno viene a hablar con gente como ustedes que conocen del tema, pues uno tiene que estudiar, está obligado. Y en el caso de APM Terminales yo veía, igual que OAS, que han estado en un montón de países, pero en el caso de APM Terminales es Premio Nacional de Calidad, Mejor Empleador en Marruecos, calificada como una de las mejores operadoras portuarias del año 2012, la mejor del año. Entra uno y ve que la carretera que se iba a hacer San José-San Ramón, seguramente para una empresa como hace un juguete, porque uno ve las cosas que se han hecho en Brasil y en otras latitudes. No habremos perdido nosotros la perspectiva del país que somos y las necesidades que tenemos, y alguna gente nos está llenando de nebulosas la cabeza. Claudio, definitivamente Costa Rica, o sea, es un éxito que que APM Terminals haya puesto los ojos en nuestro país para desarrollar el puerto que nosotros necesitamos, porque efectivamente, como bien existe ese estudio, ellos tienen una credibilidad a nivel mundial de haber desarrollado los puertos que están funcionando con gran éxito en los países como Holanda, por ejemplo, que es el puerto de entrada a toda la Unión, a toda Europa, el más grande, exactamente. Entonces, como empresa, ellos tienen sus atestados, ¿verdad? O sea, el país, que esta empresa haya volcado los ojos al país, ya es una ganancia. El tema, yo vuelvo y repito, es la credibilidad que hemos perdido, el liderazgo de quién lleva la batuta por parte del país en esta negociación. No solamente desde el tiempo de la negociación, sino toda la parte de gestión, de ejecución, ¿verdad? Y no se ha sabido, porque ahora que don Olman hablaba del tema de OAS, ¿cómo es posible que entonces cuando se levantó toda la polémica nunca se pudo explicar el tema de los planos, cuál metodología se usó para calcular? O sea, si tan solo eso se hubiera tenido claro, y es lo que yo digo, ¿cómo vamos a construir sobre arena? Esos son procesos que se construyen sobre arena. Entonces, estos grupos que se oponen se lo traen muy fácilmente abajo, porque no se construyó sobre una base firme. Lo que para mí el tema de APM Terminals se ha construido sobre una base firme. Por eso te decía, ellos están presentando sus estudios de impacto ambiental transparentemente y están diciendo si hay impacto en estas y estas zonas. Aquí está el plan de mitigación, corresponde ahora a la CETENA determinar, ¿verdad?, si se aprueban o no se aprueban ese impacto, y si no, ¿qué vamos a hacer como país?, ¿verdad? Si ya tenemos un proyecto adelantado a ese nivel, ya ha pasado, como bien vos lo has dicho, los distintos procesos de la Contraloría, los reclamos, las apelaciones, todo el tema con el sindicato, que es otra cosa que yo le daría un llamado a los sindicatos, en este caso los sindicatos de Habdeba, que puedan entrar. La empresa ha tenido la disposición de sentarse y negociar con ellos y hablar con ellos, porque el tema es una complementariedad entre el puerto que opera actualmente y la terminal de contenedores de Moín. El país necesita a los dos en competencia, a los dos funcionando en niveles de eficiencia como el país lo necesita, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando vos me preguntás qué puede estar pensando una empresa de estas, mira, la empresa no va a perder, ese es el tema, el que pierde siempre va a ser el país, porque de ahí al fin y al cabo será una indemnización, no sé qué más, ¿verdad? Porque qué más, bueno, aparte el rezago que podríamos perder por no poder llevar a cabo con éxito, porque cuando yo me pongo a contabilizar, bueno, ¿en cuáles concesiones hemos tenido éxito? Podemos decir, ¿en cuál concesión podemos decir se dio, ¿verdad?, con el nivel de limpieza, de eficiencia, en cumplimiento de cada una de las cláusulas del contrato, ¿verdad? No lo encontrás. Estamos con Caldera, que está funcionando bien, gracias a Dios, aunque tuvo el aeropuerto, que para mí, yo resalto el éxito con Aeris, ¿verdad?, no con Alterra, pero con Aeris es un ejemplo, y que se los reconocen cuando uno viaja a otros países del mundo, gente que visita nuestro aeropuerto, o sea, la gente dice qué bien lo que ha hecho Costa Rica con su aeropuerto. Es un aeropuerto con el cual ya podemos presentarnos, ¿verdad?, bonitos ante el mundo, ¿verdad? Entonces ahí vemos un ejemplo de que sí puede funcionar, cuando hay voluntad, cuando hay transparencia, ¿verdad? Porque si tras de eso todos estos problemas de gestión y de credibilidad le sumamos el tema de corrupción, pero ven en ese tema, Olma, perdona. Yo leía, por ejemplo, en esto del 24 de abril al exministro Chacón, Francisco Chacón, cuando decía que estaban satisfechos con el mutuo acuerdo que habían logrado con OAS. Pues esto evitó el pago de indemnizaciones.
Hoy más que nunca está pululando esa posible indemnización. No estoy hablando de los 40, sino lo que llaman los abogados el lucro cesante, que son miles de millones que posiblemente Costa Rica puede verse perjudicado, tanto con el muelle, tanto con esa carretera, por la irresponsabilidad de nuestros políticos. Por otro lado, hay un amigo, Manuel Zúñiga, a quien saludo, que es economista, que dice que nosotros estamos en una hemorragias fiscales criollas, o sea que estamos desperdiciando muchos de nuestros recursos y que los ingresos fiscales son flexibles, ¿verdad? Entran, si hay buenas exportaciones entran y si no, no entran, pero los gastos fiscales, esos no son flexibles. La educación siempre ocupará, cuidado si no ocupa más cada vez, la educación ocupa más, la infraestructura ocupa más, esos gastos fiscales no son flexibles, más bien están siempre en crecimiento, ¿verdad? En crecimiento. Bueno, entonces nosotros caemos en esos desperdicios. Nos encontramos en un mundo en que no dejamos que el extranjero venga a invertir en el país o desde que entra un extranjero ya hay grupos que empiezan a vender, que son pillos todos los que vienen. Pero por otro lado, los pillos nacionales, cuando hacemos un tema como la de la trocha, también nos ensucian la posibilidad de hacer nosotros mismos proyectos y tener credibilidad. Estamos en el peor escenario. Queremos aislarnos del mundo, ensuciando una figura como la concesión, que inclusive se exageró en esa lucha, me parece a mí, y lo digo con toda sinceridad, en San Ramón, cuando era un tema de peaje y terminaron las concesiones rascando por un asunto que no tenía que ver. O sea, estamos metidos en un tema ideológico que tampoco, porque uno ve los países de izquierda, de derecha en Europa, sea socialista o sea de derecha, el gobierno, y tienen un objetivo, un horizonte en común, que varía a veces de tonalidades, pero común. Imagínense que, y retomando algo de lo que decía Mónica ahora, es cierto que muchos de estos procesos se han ensuciado, y no solo es de las concesiones, de los mismos empréstitos, y Limón Ciudad Puerto es un caso clarísimo. Pero uno dice, ¿quién negoció esos contratos? Imagínense que en el caso de Limón Ciudad Puerto no hay ni siquiera una unidad ejecutora, es una unidad coordinadora, que lo que hace es coordinar unidades ejecutoras en cada uno de los 13 o 14 proyectos que tiene el proyecto como tal, que están conformados, esas unidades ejecutoras, por representantes de todas las instituciones del Estado que tengan que ver con ese proyecto específico. Entonces, hay, por ejemplo, unidades ejecutoras donde hay 14, 15, 16 instituciones representadas. Entonces, se reúnen y llegan 5 o 6, la siguiente reunión llegan otros 5 o 6 que no habían llegado en la reunión anterior. Es un sinsentido de esquema administrativo de gestionar el proyecto que hace que ya se va a finalizar el tiempo del proyecto y no hemos ni empezado, ¿verdad? Entonces ahora habrá que renegociarlo y habrá que pagar más intereses y lo que usted comentaba anteriormente. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Hay un deterioro en la gestión del Estado costarricense, en los órganos de gobierno, que ya llega, como usted decía, al peor escenario, ¿verdad? Y necesariamente eso debe de cambiar, porque mientras eso no cambie, cada vez va a ser peor. Y entonces los gobernantes nuestros, como no tienen credibilidad, acuden a ustedes. Y rompen un contrato y entonces llaman al Colegio Federado, llaman a la ANAME y llaman al Instituto Tecnológico para que se coman la bronca, ¿verdad? Política que ellos no supieron solucionar. Así lo hicieron hace poco en el caso de la carretera San Ramón, y yo creo que ustedes se sacudieron, ¿verdad? Y no aguantaron la carga de que el gobierno les estuviera tirando una pelota que ellos no supieron manejar. Mónica intentó pasar a ser vicepresidenta del país en un escenario como este. ¿Hoy lo ves diferente o era el mismo escenario de hace? No, era el mismo y se ha agravado, Claudio, y aquí sin hacer, porque no estoy metida en política, pero sin querer. Vos decías un punto de inflexión, o sea, yo veo que el escenario está igual, se ha agravado, ¿verdad? Porque se han empoderado algunos grupos precisamente montados en esa falta de credibilidad. No sabes lo que a mí me dolió escuchar al ministro Castro del MOB decir que nos quedaban 10 meses y que en 10 meses no íbamos a poder hacer mucho. O sea, con solo esa frase a vos te dice, o sea, te dibuja la condición en que estamos en el tema de infraestructura y obra pública. Y además de uno de los exportadores que estaba dispuesto a invertir, se frena de una vez. Exacto, mira, eso lo hemos discutido en 10 meses, ¿qué no podríamos hacer en 10 meses? ¿Cómo es posible que se le diga a este país, un ministro que está siendo pagado con salario que los costarricenses ponen de sus impuestos, que diga que en 10 meses prácticamente nos vamos a quedar de brazos cruzados? O sea, con las necesidades que hay en este país, ¿verdad? Eso es como tirarlo a la toalla, y eso en el sector privado es lo que nunca hacemos, ¿verdad? Siempre seguimos enfrentando. En ese punto de inflexión, Claudio, y precisamente por la experiencia
enriquecedora, porque la verdad que fue una experiencia enriquecedora, porque siempre he estado del lado del sector privado, pero el haber optado por esta candidatura y haber acompañado a don Otón durante esos meses, me dio fue un doctorado, ¿verdad? Esos meses que recorrí el país me ayudaron muchísimo a entender muchísimas cosas, a entender las posiciones de los distintos grupos precisamente. Y yo lo que le diría ahora a los candidatos, Claudio, de cualquier partido que sean, no jueguen con el país. O sea, no usen esta efervescencia social para acomodarse, exacto. Yo quisiera que se compren los pleitos, o sea, que se compren este pleito y que respondan esa pregunta que vos estás planteando. ¿Cómo van a solucionar el tema de infraestructura en este país? Viendo la realidad que vos has dicho del debilitamiento que tenemos en el Consejo Nacional de Concesiones, el marco jurídico que a veces lo impide también, si hay que reformar algo ahí, si hay que reformar la ley, si hay que reformar el reglamento de la Asamblea, viendo también los distintos grupos sociales que en esta democracia que tenemos tan rica y tan libre tienen derecho a manifestarse, pero cómo se van a sentar a la mesa con ellos y cómo los van a convencer para que todos estemos casados en este proyecto que es un proyecto país. Entonces, pero yo a veces les digo a los periodistas, vos sos politólogo y escribís muy bien, pero yo a los periodistas les digo, ¿por qué no le preguntan eso a los candidatos? Pregúntenle cómo lo van a hacer. O sea, ya no se contenten con los famosos discursos, vamos a acabar con la pobreza, vamos a poner al MOVA a volver a hacer la infraestructura que hacíamos hace 30 años. Exacto. O sea, no engañemos al pueblo de Costa Rica y sean responsables. A mí me gustaría agregar algo ahí, tal vez suene extraño que yo lo diga, digamos, por mi función más bien técnica. Pero hay un proceso que es muy importante, que es el proceso de la comunicación, ¿verdad? Este es un momento en que quienes aspiren a dirigir un gobierno no pueden olvidar que las redes sociales llegaron para quedarse, que el proceso mediático en este país es muy fuerte y que se está comiendo a más de uno, por cierto, que el proceso de comunicación donde politólogos, periodistas, comunicadores tienen toda una responsabilidad y eso debe de asesorarse con especialistas, con gente que haga una lectura correcta de la realidad. Yo tengo la experiencia de haber estado en reuniones con algunos altos funcionarios de gobierno en algún momento, en algunos de estos temas, y la sensación que a uno le queda es que no tienen ni siquiera una lectura adecuada de lo que está pasando en la comunidad ante la reacción que se tiene ante un determinado problema. Y se necesita absolutamente la intención de un gobierno de manejar todas estas temáticas, de asesorarse con especialistas para poder dar un discurso adecuado. Bueno, ya se nos fue el tiempo y nos quedó un tema también que es fundamental, la generación de empleo que genera construir un muelle, una carretera, las necesidades de profesionales de poder desarrollarse ahí, porque estas empresas no son como construir el Estadio Nacional, que se trajeron a todos los chinitos a hacerlo, sino que lo hacen con propia mano de obra costarricense. Agradecerles a ambos su presencia. Yo creo que el tema ha quedado clarititito y es importantísimo que sigamos debatiendo alrededor de estos temas que son fundamentales para el país. A ustedes agradecerles su presencia y esperarlos en 8 días en otra noche sin tregua. Muchas gracias.